Ya estamos de vuelta, como les habíamos prometido, en este segundo tramo de Objetivo 26M del programa electoral de Onda Mezquita TV. Nos vamos a ocupar de identificar determinados problemas que existen en Córdoba y que tienen que ver con aspectos como la sanidad, los servicios públicos o el consumo. Y lo vamos a hacer con su ayuda, la de ustedes, la de los ciudadanos. Están representados ustedes aquí esta noche en distintos sentidos, porque también hemos salido a la calle a preguntarles cuáles son los problemas que identifican en estas materias, pero también por tres personas, tres representantes de distintos sectores civiles de la ciudad que nos acompañan en el plató de Onda Mezquita TV esta noche y que les voy a presentar inmediatamente. Aquí a mi derecha, en primer lugar, Fátima Palomares, como abogada de la Federación de Consumidores Al-Ándalus. Gracias por estar con nosotros, Fátima, buenas noches. Buenas noches. Vamos a identificar precisamente cuáles son muchos de los problemas que los propios cordobeses nos han identificado en relación con el consumo. Si tuvieras que quedarte con 3 o 4, ¿cuáles serían? Así abuela Plumo. Bueno, hay muchos, pero las estrellas, los top todos los años son pues telecomunicaciones, telefonía móvil, internet, telefonía fija, servicios bancarios. Los últimos años el aluvión de reclamaciones sobre servicios bancarios es increíble, y el último año pues las reclamaciones sobre una clínica dental que cerró sus puertas y dejó a muchos consumidores. Entonces yo este año, el año pasado, 2018, destacaría eso. Bueno, pues no solo de eso, vamos a hablar también de otros muchos que seguro que van a salir a colación a lo largo de los próximos minutos. Nos acompaña también Olga Perales, representa a la coordinadora de trabajadores de Andalucía y por tanto vamos a hablar mucho de trabajadores y de un sector muy en concreto específicamente. En esta semana también te hemos tenido en distintos formatos informativos de esta casa de Onda Mezquita Televisión. Buenas noches, Olga, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cuál es ese sector que te toca tan de cerca? La ayuda a domicilio. Bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? ¿Y cuál es el problema que se da principalmente, la ayuda a domicilio? Bueno, el problema mayoritariamente es que está privatizado, es un servicio público con dinero público que está externalizado, que está privatizado, se lo dan a las empresas privadas, y ese beneficio que se están llevando las empresas privadas, pues consideramos como trabajadoras y como ciudadanas que podría estar invertido mucho mejor en la ciudadanía de Córdoba. Hablaremos de eso largo y tendido a lo largo de esta noche. Fátima y Olga también están aquí en su condición de vecinas de Córdoba, de representantes de ustedes que están al otro lado, de ciudadanas, y especialmente lo está también Rafael Pareja, que es nuestro siguiente invitado, como tesorero, que es de una asociación de vecinos, Galea Vetus. ¿Qué significa, por cierto? Bueno, Rafael, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Galea Vetus en realidad es un poco un palabro, no es latín clásico ni muchísimo menos, pero es como un pequeño juego de palabras entre galea, que más o menos hace referencia a un casco, aunque en realidad sería de un barco, pero bueno, un casco, y Vetus como antiguo, entonces casco histórico, casco antiguo, Galea Vetus. Vamos. Gracias por esa... Estamos en realidad cerquía norte en nuestro ámbito de acción. Gracias por esa pequeña lección de latín que a mí principalmente y especialmente me apasiona. ¿Coincide, Rafael, también con lo que han planteado Olga y Fátima como problemas de esta ciudad? Sí, principalmente desde donde yo vengo, precisamente de la zona centro, el tema de la dependencia, creo que allí es un tema acuciante. La mayoría de la gente que vive en estos barrios, ya sabéis que tienen una edad bastante elevada, muchos de ellos, incluso muchos se encuentran solos, es cierto, son casas de una sola familia hoy en día, no como antiguamente, entonces es un problema grave en nuestro barrio, por supuesto. Y con Olga lo que ha dicho me parece muy importante ese tema. Pues gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Vamos a debatir a partir de ahora con la intención de que los ciudadanos, los vecinos de Córdoba que nos ven desde sus casas, también acaparen información para conformar el sentido de su voto el próximo 26 de mayo, y también para los políticos que son protagonistas indirectos en esta primera fase del programa hasta que arranque la campaña electoral, tomen buena nota de lo que a ustedes, lo que a vosotros os preocupa también. Esos asuntos que ya hemos puesto encima de la mesa y los que va a poner a continuación también mi compañera Fátima Ramírez. ¿Cuáles son, Fátima? Servicios
Público, sanidad y consumo son los tres grandes temas sobre los que va a versar el debate de esta noche de miércoles. Pero tenemos muchas más preguntas y muy concretas que hacerles. Por ejemplo, ¿qué opina usted del funcionamiento de los autobuses de la ciudad? ¿Qué valoración le daría? ¿O qué opina, por ejemplo, sobre el abastecimiento de agua? Pero también queremos analizar, en materia de sanidad, qué está pasando en estos momentos con la ayuda a domicilio, un servicio que, como saben, está protagonizando diversas protestas estos días. Otra materia, consumo. Hoy vamos a conocer cuáles son las principales quejas de los cordobeses, cuáles son las reclamaciones más frecuentes y, sobre todo, qué se está haciendo para remediarlas. Empezamos, ¿os parece? Cualquiera que de los tres que quiera lanzarse en primer lugar por esos servicios públicos a los que ya se ha referido Fátima. Córdoba es una ciudad moderna, lógicamente, y tiene unos servicios de abastecimiento de aguas, de recogida de residuos, de transporte público que son propios de una ciudad moderna. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que poco a poco creo que sí, que se va haciendo. De todas formas, sí es verdad que ahora hay algunas líneas de autobús pues que yo creo que deberían de reforzar en algunos momentos claves, pero bueno, yo creo que sí. Y el agua pues yo también considero que se va amordando a los nuevos tiempos todo, sí. ¿Qué pensáis, Fátima, Rafael? Yo puedo comentar precisamente que el tema de movilidad, el tema del autobús, es un tema que se ha planteado muchísimo en la ciudad, sobre todo por el paso de autobuses grandes por el casco histórico, claro, sí, es cierto, que es claro. uno de los caballos de batalla que tiene Acerquía Sur, tiene Zona Centro, tiene Acerquía Norte también. Es verdad que desde la Administración hemos tenido una acogida interesante sobre la propuesta de los microbuses en el centro, pero claro, el tema de presupuesto y demás, el señor delegado Andrés Pino nos estuvo comentando no hace mucho tiempo la necesidad de una flota de este tipo de microbuses que paliaría mucho el daño que están ocasionando, sobre todo en calles como Alfaro, calles La Feria, el ruido que ocasiona. Es verdad que también es difícil porque la zona exterior es otro tipo de movilidad. El autobús, habría que hacer una gestión conjunta entre microbuses, autobuses, volver a generar el tipo de línea distinto, pero creo que es la línea que hay que seguir. O sea, el coche hay que intentar sacarlo del casco antiguo porque es verdad que ya empieza... Lo que ocurre, disculpa que te interrumpa, Rafael, lo que ocurre es que además de ser una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, es una ciudad con un patrimonio histórico muy importante, que hay que cuidar, lógicamente, y con un centro que está muy vivo. Afortunadamente, porque no es el caso de otras ciudades en las que el centro se ha despoblado o se ha envejecido en exceso, ¿no? Y es difícil conjugar esas dos cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ten en cuenta también el tema de turistificación y de gentrificación que está empezando a afectar, no de manera muy acuciante, aunque sí hay zonas en Córdoba que todos las conocemos, como la Mezquita Catedral, esa zona en concreto, que ya tiene un índice del 14%, creo que el último estudio que se hizo de presión turística. No es lo mismo en el resto de Córdoba, pero sí son temas que hay que tener en cuenta. Necesitamos tejido de personas viviendo en el barrio. O sea, no está muy bien, hay cierto tipo de turismo que viene muy bien para los barrios. De hecho, el otro día hicimos una ruta que vimos varias clases de viviendas turísticas desde ciertos sectores, turismo puro y duro de apartamentos, turismo compartido, en casas que vive gente. O sea, que más o menos se estuvo viendo y es verdad que hay opciones muy positivas de generar bastante empleo por ahí y oportunidades, pero hay que tener mucho cuidado también. Sobre todo lo mejor sería en este caso una población más densa dentro de los centros urbanos. Empezar a hacer la ciudad como más compacta, vamos, sí, en realidad. De todas formas, en el tema este de turismo, esto de las casas compartidas, de los pisos, eso tiene un doble fondo luego. Doble filo. Sí, porque luego es verdad que personas de la ciudad que quieran mudarse al casco histórico le va a ser muy complicado porque los alquileres se disparan y es imposible. Estuvimos hablando de ese asunto precisamente, surgió en el debate en el primero de los espacios dedicados. Claro. Sí, porque tiene muchas ramificaciones, claro. Además. ¿Creéis que se trabaja con previsión? Estamos hablando de transporte, de movilidad, de transporte público, estamos hablando de servicios como el abastecimiento de agua y la recogida de residuos. ¿Se trabaja con previsión analizando cuál es el crecimiento futuro que va a tener el entorno urbano?
¿Qué pensáis? ¿O nos pilla el toro siempre? Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, bueno, hablando, como estábamos hablando antes, de los servicios públicos y de la calidad que tienen los servicios públicos de Córdoba, yo creo que poco a poco se van modernizando y que los servicios públicos de Córdoba son bastante adecuados al tamaño de la ciudad. Además, hay que destacar que cada vez, desde nuestro punto de vista como asociación de consumidores, las reclamaciones respecto de servicios públicos, pues bueno, de SADECO, de Emasa, se van reduciendo. Emasa, además, por ejemplo, hace unos años se le dio el premio C de consumo, sí, pues porque bueno, el servicio de atención al cliente es bastante bueno. Además, están adheridos al sistema arbitral de consumo, Emasa, que esa es una crítica que hacemos desde las asociaciones de consumidores, porque bueno, para quien no lo conozca, el arbitraje de consumo es una forma de resolver conflictos entre consumidores y empresas en general. Y bueno, desde la Junta de Andalucía, desde ayuntamientos, se hacen siempre muchas campañas para promover la adhesión de empresas privadas al sistema arbitral de consumo. Y sin embargo, las empresas públicas no están adheridas, bueno, a excepción de Emasa. Entonces, bueno, es una reivindicación que siempre eso va a repercutir en favor de, bueno, del servicio y evidentemente pues, de todos los ciudadanos y consumidores y usuarios que ante una queja o una reclamación. Claro. Y respecto de la previsión, pues bueno, yo creo que en general los servicios públicos, pues, Emasa, Aucorsa, yo creo que en general es un servicio que funciona correctamente. Sí hubo el año pasado, creo, respecto de Aucorsa, con un problema con autobuses que se compraron de segunda mano, pero bueno, yo creo que en general el servicio público en ese sentido es correcto. Quizá sí también hace poco pues, que se terminó un tramo de carril bici también, por ejemplo, pues eso sí es verdad que se va haciendo poco a poco, se va haciendo con fondos de la Unión Europea y entonces quizá pues no sea lo más adecuado porque bueno, va cambiando la ciudad, el formato del carril bici pues el que se hizo hace unos años no es el que se hace ahora y en ese sentido quizá, pero bueno, en general. Eso del carril bici, ponerlo por medio de las paradas del autobús, eso está, vamos, te bajas del autobús, te encuentras la bicicleta. Está señalizado como paso claro, de claro, pero sí es verdad que es un poquito... Es un poco raro. El eterno, bueno, sí, un poquito. El eterno debate. Yo creo que no viajaremos a ninguna ciudad en la que el carril bici sea idéntico a otra, ¿no? Cada una y es cierto que en Córdoba es muy curioso el modelo por el que se ha optado por cuestiones también urbanísticas, ¿no? En el caso del consumo, además, precisamente, ahora vamos a seguir hablando de él y de las asociaciones de consumidores, se analiza cómo es la situación en otras ciudades también. ¿Cómo situarías, Fátima, a Córdoba en relación con los servicios que presta el ayuntamiento, en comparación con otras ciudades de España? Sí, bueno, como decía, Emasa fue a nivel andaluz, por ejemplo, fue que le dio un premio como pues, su servicio de atención al cliente, porque muchas veces el consumidor, si tiene un problema, si el servicio de atención al cliente de la empresa privada es complicado, si el de la pública es igual. Y en muchas ocasiones el consumidor, el usuario se ve indefenso. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Emasa, pues la verdad que el servicio que se da es bastante correcto. Y en general, por ejemplo, SADECO, la limpieza, Córdoba, una de las ciudades, por lo menos en el casco histórico, más limpias que hay. Se destaca la limpieza. Ya nos vamos a lo mejor a otras zonas que fuera del casco histórico y a lo mejor pues no es igual. Pero en general, pues la limpieza también es una cosa que se está haciendo bien en la ciudad y desde el ayuntamiento, ya digo. El casco histórico. Luego ya, verdad, hay otras zonas en las que, bueno, un problema gravísimo que hay los excrementos de perro en ciertas zonas, quejas, hay muchas quejas respecto de, bueno, del barrido de las calles, porque, bueno, hay zonas en las que a lo mejor, yo no sé si es que no hay personal o no se destina personal suficiente o es que no se hace correctamente, pero son los temas que los ciudadanos respecto de limpieza más reclaman. Vamos a seguir hablando de denuncias de los ciudadanos inmediatamente, pero ya que Fátima hablaba de esa diferenciación entre el casco histórico y en cuanto a limpieza y otros servicios públicos y el resto de la ciudad. Bueno, ¿estás de acuerdo, Rafael? Donde yo vivo en concreto no es una de las zonas de principal incidencia de limpieza de SADECO, vamos, evidentemente Cerquía Norte, San Agustín, Costanilla y demás. Sí es verdad que SADECO responde muy bien cuando tú presentas
una queja del tipo, oye, por favor, en las calles están sin barrer ¿desde cuándo? Las calles se han barrido todas las papeleras. Ellos inmediatamente responden. Además, siempre nosotros, vamos, como miembros de la asociación de vecinos, pues ¿Y se nos modifican? gusta encargarnos de esas cosas, de decir, vamos a llamar a ver si de verdad, y sí, se modifican muchas veces. En nuestro barrio instalaron las papeleras nuevas para cacas de perro, con su bolsita, muy bien, la verdad que es un sistema muy interesante, claro. El problema luego es rellenar la bolsita y tenerlo siempre a punto, que no te tiren las cosas la gente, pero bueno. Hay muchas veces en las que los propios ciudadanos somos también parte de la solución. Tenemos que ser parte de la solución. Y no lo asumimos. Si no estamos pendientes de ciertas cosas, además tenemos el poder de hacerlo, sin ningún problema. Solo te puedes encontrar con un no. Claro. Tampoco pasa nada en absoluto, vamos, seguimos para adelante y ya está. Pero hay muchas partes de las ciudades que están muy olvidadas, vamos, muy, por decir muy. Es verdad que hay muchas partes de la ciudad donde la gente que vive también deja que desear, nadie dice que no. Es verdad que si no ensuciamos no estaría sucio. Por eso decíamos, claro, en exactamente, relación con los excrementos. Pero es verdad pues que el refuerzo un poquito en ciertos puntos, o por ejemplo, eso que él ha estado diciendo, esas papeleras con esas bolsitas, es que eso no lo hay en ningún sitio, solamente lo hay de prueba, le pusieron de prueba, pero en los demás sitios, la demás ciudad no. Es verdad que los que somos propietarios de nuestros animales, perros, ¿no? Pues tendremos que recogerlos y tendremos que coger nuestras bolsas y cogerlos. De acuerdo, hasta ahí, pero hay gente que no lo coge y habrá que remediar eso, no vamos a dejar eso ahí. Es también una cuestión de educación ciudadana. Exactamente. Vamos a seguir hablando de consumo. Nos hemos ido a hablar con Juan Moreno, secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía, para preguntarle también eso mismo de lo que estaba hablando Fátima, cuáles son las principales denuncias de los ciudadanos cordobeses y cuál es la respuesta también de la administración pública. Más opiniones en materia de consumo, en este caso la de Juan Moreno, el secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía, de UCA. Con él hemos estado y ahí le hemos preguntado cuáles son las quejas más frecuentes de los cordobeses y también qué hacer para solucionarlas. Pues hay que señalar que Córdoba no se diferencia muy mucho de lo que serían las medias de las reclamaciones del conjunto de Andalucía o del conjunto del territorio nacional. Cuando hablamos de las reclamaciones estamos hablando básicamente de reclamaciones en materia de servicios financieros, han ocupado el primer puesto en los últimos años, aunque van remitiendo un poquito. En segundo lugar estarían las reclamaciones en materia de telefonía y de internet, y seguidamente un tema que nos preocupa muy mucho son las reclamaciones de electricidad, de suministros de gas, de agua, los suministros de carácter básico que afectan muy mucho a las economías domésticas. En muchos casos están vinculados precisamente a esos suministros de carácter básico, y en tiempos de crisis como los que lamentablemente hemos vivido en los últimos años han tenido que ver con muchas familias que no han podido hacer frente al pago de la luz o al pago del agua de su domicilio habitual. Son servicios muy sensibles porque quizás es uno de los servicios de carácter de transporte básico que más afecta al conjunto de la ciudadanía. Y luego las reclamaciones pues tienen que ver con la frecuencia, con la prestación del servicio, en definitiva con cualquier situación vinculada a que la percepción de calidad que reciben los consumidores y usuarios del transporte público en Córdoba esté a la orden de una ciudad moderna como la que queremos. En materia de agua básicamente tienen que ver con las situaciones vinculadas a la facturación de los suministros o a los procesos de contratación del agua, los costes que se le cargan al consumidor. Hay un reglamento de suministro domiciliario del agua que no es competencia municipal sino de la Junta de Andalucía, que lleva mucho tiempo pendiente de ser revisado, pero sin duda genera una serie de conflictos que como Unión de Consumidores nos vemos abocados a atender anualmente. Es decir, cuando un usuario recibe una factura muy abultada, cuando tiene la sensación de que tiene una fuga y está pagando mucho, cuando necesita que se haga una revisión de su contador de agua a través de una empresa pública, en definitiva, son situaciones que tenemos que atender y que también Córdoba pues tiene conflictividad a este respecto. Hay una gran reivindicación en lo que llamamos la accesibilidad en las ciudades, la eliminación de barreras arquitectónicas, que las personas con una movilidad reducida puedan tener acceso a los servicios de transporte o que puedan moverse con mayor facilidad por el conjunto de la ciudad. La verdad que ahí la sensibilidad ha ido en aumento, han hecho mucho, no solamente las organizaciones de consumidores, sino también las organizaciones representativas de las personas con discapacidad o movilidad reducida,
pero sin duda siempre es una batalla que hay que tener muy presente. En el diseño, en cómo se configuran, en cómo se planifican nuestras ciudades, el transporte es un elemento absolutamente fundamental. Probablemente la competencia de consumo más cercana a la ciudadanía sea la que se gestione desde el ayuntamiento, porque tiene que ver con la vida diaria, es decir, cuando organizan una fiesta cotillón o un concierto o en un mercadillo se venden productos ilegales, ahí directamente la autoridad competente es la propia autoridad municipal, y ahí la función de la policía local y de los servicios de inspección del ayuntamiento son auténticamente fundamentales. Es fundamental la inspección en el ámbito municipal para preservar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y también es fundamental que el ayuntamiento se dote de recursos para solventar los conflictos. Nosotros estamos haciendo un llamamiento y afortunadamente Córdoba mantiene viva su Junta Arbitral de Consumo, un elemento que permita a la ciudadanía, cuando se plantea un conflicto, poder acceder a la Junta Arbitral Municipal de Consumo y poder plantear su queja e intentar llegar a un acuerdo y resolverla. Bueno, probablemente la mayor demanda que hagamos las asociaciones de consumidores frente a las políticas municipales es que se nos tenga mucho más en cuenta. Evidentemente, Fátima ha tomado muy buena nota porque es su ámbito de trabajo en el día a día. ¿Estás de acuerdo con lo que decía el secretario general de UCA? ¿O con qué estás de acuerdo y con qué no? Sí, bueno, efectivamente los problemas o las quejas principales, las reclamaciones de los consumidores van pues electricidad, en muchas ocasiones porque efectivamente hay un problema pues de facturación, o mucha gente desconoce leer una factura, no sabe leer una factura, lee una factura elevada, no sabe si está correcta, si no. Y bueno, los mayores problemas esos son electricidad, el precio está muy elevado, no saben si hay un problema en la factura o si efectivamente ha tenido ese consumo que en muchas ocasiones pues se tiene. Luego, respecto del agua, es verdad que hay reclamaciones, pero bueno, la mayoría son pues porque se estropea el contador o porque hay una fuga de agua y bueno, pues llega una factura pues muy elevada, pero en general el agua, como es un precio público, no depende de la empresa, es un servicio, pues no suele, ya digo, más allá de esos pequeños problemas, no suele haber mucho. Y luego, pues es verdad que las fiestas, el aforo, los cotillones, ese tipo de cuestiones en los últimos años, cada vez que se acerca fin de año, cada vez que se acerca una fiesta, es verdad que empieza a salir en los periódicos, pues se suspende o bueno, pues por suerte o por desgracia, ciertos eventos que han ocurrido, problemas en fiestas que ha habido, pues exceso de aforo, la administración se pone las pilas y es verdad que, bueno, pues que hay inspecciones y que hay mayores controles en este sentido. Es cierto pues que la Junta Arbitral de Consumo de Córdoba, tanto la local del Ayuntamiento como la provincial de la Diputación de Córdoba, prestan un servicio pues bueno, que es muy bueno para la ciudadanía, porque en el momento que tú tienes un problema con una empresa no tienes que acudir a una vía judicial pues por un problema de 100 euros, 200 euros, que bueno, echa para atrás a la gente, sino que bueno, pues tiene ahí una vía, además cada vez mayor el número de empresas que se adhieren al sistema arbitral de consumo, las grandes empresas pues están adheridas y cada vez más pues se van adhiriendo. Como reivindicación, como ya decía al principio, pues las empresas públicas pues sería muy bueno que dieran ejemplo adhiriéndose al sistema arbitral de consumo, y así pues si tienen un problema con Sadeco, si tienen un problema con Ocorsa, pues tienen una vía ahí muy fácil para dar un mejor servicio al cliente. Rafael, Olga, como ciudadanos, ¿os sentís identificados con lo que cuenta Fátima? Bueno, la mayoría de los problemas que suele tener la ciudadanía, eso, los pueden paliar desde el ayuntamiento, puedes paliarlo con campañas informativas que se deberían hacer sobre lo que es la factura de la luz en realidad, lo que es la factura del agua, cosas que hacemos desde las asociaciones de vecinos, que ya hemos fomentado algunas jornadas para explicar ese tipo de facturas, que es verdad que son un poco engorrosas, pero cuando te lo explica un técnico llegas a entender por qué estás pagando tanto, en realidad. Ahí hay una serie de cosas que no están bien, pero bueno, tenemos que comérnoslas. Por lo demás, hay un problema también, y también en el casco histórico, en la parte histórica de la ciudad, también de mantenimiento de las infraestructuras, en ese sentido, agua, electricidad. Masa tiene una campaña dentro del casco histórico de obras que hasta ahora mismo va fenomenal. Están cambiando todo saneamiento y todo lo que pueden hacerlo sin tener que cielo abierto, que es metiendo la tubería nueva que se mete ahora y se rellena el tubo antiguo del Albañal. Acometidas nuevas han metido en muchísimas calles, además que yo sepa van a empezar ya mismo, esperemos que pronto, Diario Córdoba, San Fernando, que es
de las obras que se consensuaron, precisamente una de las cosas bonitas es consensuar con los vecinos qué obras se iban a hacer a lo largo de los años, en realidad. De ahí salió la obra de Obispo López Criado Cárcamo, Gutiérrez de los Ríos que va a salir. Luego lo que tú dices, los fondos de EDUSI también europeos han ayudado un poco, porque Amparo Pernici creo que presentó el eje Realejo-San Lorenzo como un proyecto de plataforma única, que eso también mejora mucho la movilidad en la ciudad, ayuda mucho al tema de los discapacitados, de que te puedan mover, le da más protagonismo al peatón y el coche se da cuenta de que no es todo eso. Así que por ahí más o menos vemos que hay voluntad. Pero claro, tampoco tienen tantos medios, me parece a mí. Bueno, en cuanto a personal, hemos visto que no tenían personal durante estos 4 años, en realidad. Hemos visto una sesión de movilidad que se le cayeron 2, como quien dice, por causas naturales, desgraciadamente, y se ven atascados. O sea, hemos visto cosas que creo que también los problemas vienen también de entre más para arriba, más para abajo. Sí, hasta ahora... Un trasfondo... Hemos identificado al menos 3 elementos. Uno de ellos es la voluntad política de la administración pública, como tú decías, Rafael. Otro es los medios con los que cuenta. Y otro, por el ámbito en el que estamos hablando, que son servicios que nos tocan directamente a los ciudadanos y que forman parte de nuestro día a día, también la concienciación. Olga, ¿qué te parece? Bueno, yo vuelvo ¿La tenemos? Bueno, yo creo que sí que la tenemos, pero es verdad, por lo que está diciendo el de la falta de personal, ¿no? Sí, de medios. Los medios que... Hombre, en estos 4 años en el Ayuntamiento de Córdoba, entre personal funcionario y personal laboral, se han perdido 120 y tantos puestos de trabajo. Son muchos puestos de trabajo. Mucho. Y claro, eso al final merma, claro que merma. Le echarán la culpa a una cosa, le echarán la culpa a la otra, pero la realidad es que la tasa de reposición tampoco se está dando. Entonces, bueno, pues creo que por esa parte, pero vuelvo a repetir otra vez, la parte del río para un lado parece que no es parte de Córdoba. La parte del río Guadalquivir te vas para la parte sur y esa parte no es de Córdoba, esa parte se queda olvidada. Bueno, hacemos un mirador que es muy bonito, el acceso a las calles que acceden al mirador están arregladas, pero las demás no. Y eso es un barrio que, bueno, pues es un barrio ya bastante de personas mayores, con dificultad de movilidad, unos acerados, vamos, que te caes hasta tú, que estás bien, o sea, lo que es para las sillas de ruedas, eso es imposible. Esa parte del río para allá, se olvidan de ella. Ponen algunas partes muy bonitas, pero la mayoría del barrio está para verlo. Y si eso es así, si hay unas partes de la ciudad que están más beneficiadas por las políticas municipales que otras, ¿por qué creéis que ocurre? Hay varios factores, ¿no? Uno principalmente, y se lo dirá la gente así a bote pronto, aunque no sea casi cierto, es el voto, la cantidad de gente que vive en los barrios. Si tú eres un barrio populoso, tienes una cantidad de votos ahí dentro que a un político, pues siempre, evidentemente, es su trabajo, le interesa. Nosotros, por ejemplo, Acerquia Norte, pues es un barrio muy despoblado. O sea, pero sin embargo, de ahí sale que desde el propio barrio tú luches por esos derechos que tienes. Interesante es reflexión. Lo suyo. No importa que sean 5.000 en un lado, porque Levante entero es 14 veces nosotros, como quien dice. Yo nací en Reina Mercedes y demás, Edisó. No digo como una razón, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, Rafael, frente a esa despoblación de tu barrio, también sí tiene un atractivo turístico. Por supuesto, por supuesto. Ahí va. Claro. Ahí está la lucha que estamos hablando de que ese atractivo turístico no se convierta en solo soy turístico. Y salimos con peineta y con sombrero cordobés a la calle Montero y allí nos paseamos un ratito, pero vamos... Hay que tener que ir los vecinos de uniforme. Exactamente. No, se tiende a eso en muchos sitios, hay que tener mucho cuidado con eso. Puedes convertir la judería en un parque temático, eso se ha hablado muchas veces. Claro. Es verdad que lo hemos hablado antes, una cosa muy importante que tú has dicho es en cuestión de previsiones. No hay un plan de desarrollo de la ciudad. No existe un plan de desarrollo de la ciudad consensuado y pensado. Ahora mismo hay varios agentes en la ciudad que están trabajando en cosas, por ejemplo el Foro para el Derecho a la Ciudad, que se formó no sé, hay foros hace poco, funcionando. Que integra a distintos sectores sociales, ¿no? Se intenta amalgamar todo eso para crear un proyecto de ciudad. Hombre, desde el punto de vista que la gente que lo trabaja, que sea amable con la ciudadanía,
y que respete sobre todo la sostenibilidad, el ecosistema, lo que siempre hablamos y demás. Pero no hay desde las administraciones lo que se llama hacer verdadera política en este aspecto. Se están convirtiendo un poco en gestores. Necesitamos que hagan un poco más de legislación y política de verdad, creo yo. También es un poquito problema. de corazón. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que se necesita. Política con corazón. Estamos hablando con Rafael Parejo, con Olga Perales y con Fátima Palomares, 3 ciudadanos, 3 cordobeses de guardia, que de alguna manera hoy están con nosotros poniendo voz al resto de ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia, para identificar los problemas en materia de servicios públicos, de sanidad y de consumo. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida, sobre todo para darle protagonismo a un asunto por el que todos estamos muy preocupados, especialmente Olga, en esta noche, que es el de la dependencia, el de la atención domiciliaria, pero vamos a hablar de otras muchas más cosas. Es dentro de poquitos minutos.